¿Qué tal? Buenos días. La presidencia del Tribunal Supremo Electoral denunció sabotaje a la elección. De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, rápidamente introducimos a nuestros invitados esta mañana. Nos acompaña el doctor Rafael Lorenzana. Él es columnista de politiqueando.com, también amigo de Canal 33. También nos acompaña esta mañana el doctor Álvaro Artiga. Él es el jefe del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Y nos acompaña también Luis Mario Rodríguez. Él es el director de Estudios Políticos de FUSADES. Bienvenidos, caballeros, esta mañana a República. Un gran gusto estar con usted. Gracias, Carlos. Bueno, comencemos contigo, Luis Mario. Gravísimas las palabras de las que habla el presidente Olivo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, cuando denuncia sabotaje a la elección. ¿Quién podría haberla saboteado o es esto simplemente un argumento para tratar de desviar la atención de lo que pasó en este proceso electoral? Bueno, Carlos, gravísimo el comportamiento del Tribunal Supremo Electoral antes, durante y después de las elecciones. Esta es una declaración más que no hace otra cosa que generar mayor incertidumbre e inestabilidad política en el país y en contradicción con el mismo comportamiento de los partidos políticos, que aunque algunas declaraciones, digamos, han dejado mucho que desear, como la de imputarle la responsabilidad de todo este caos a la Sala de lo Constitucional, digamos que han sido menos graves de las que el mismo presidente del Tribunal Supremo Electoral ahora está mencionando. Fueron, la verdad, muy ineficaces antes del evento electoral porque justo tenían el tiempo para haber designado una empresa nacional o internacional con los estándares que debieron requerirse para la transmisión y procesamiento de resultados preliminares electorales de manera similar a como se hizo en 2012 y 2014. También todo el tema de la capacitación a la Junta Receptora de Votos con muy poca anticipación. Los instructivos a los miembros de la Junta Receptoras estuvieron apenas 3 o 4 días antes del evento electoral. Y luego la muy pobre campaña de educación cívica para que la gente tuviera claro cómo votar. El día del evento, claro, la mayor irresponsabilidad se puede ver en la apertura tardía de los centros de votación. Ciertamente esta es una situación que sucede y ha sucedido en otros eventos electorales. Ahora se prolongó en un promedio importante de juntas receptoras entre hora y media por la falta de instalación de las mesas, la llegada de algunos miembros de la junta receptoras y principalmente por la falta de los paquetes electorales en algunas de las juntas receptoras de votos. Pero digamos que lo más grave, Carlos, porque al final lo previo y durante no nos impidió votar a los electores. Votamos libremente en una situación de seguridad con todos los elementos en la mesa, en la junta receptora para que pudiéramos ejercer el sufragio. Lo que ahora está generando incertidumbre y ansiedad es precisamente la falta de transmisión de resultados preliminares electorales que le permita a los partidos y a los ciudadanos hablar con datos claros, oficiales de la entidad electoral, que es la única que puede legitimar la distribución del poder político. Ninguno de los alcaldes ni de los partidos que han dicho que ganaron determinado número de diputados está en lo correcto hasta que el Tribunal Supremo Electoral finalmente, después del escrutinio final, establezca de manera oficial cuáles son los resultados. Y ahí tenemos una falla importante que lamentablemente lo que nos viene a develar es esa necesidad recurrente que ya hemos conversado en otros programas y que las organizaciones de la sociedad civil y centros de pensamiento y universidades lo vienen pidiendo desde hace muchos años, que es una reforma profunda de raíz al organismo electoral. Ahora, doctor Artiga, si mal no recuerdo y remontándonos hasta los últimos 3 meses del año anterior, de 2014, cuando la Sala emitió esta resolución, recuerdo que era obligación de la Asamblea Legislativa de alguna manera normarlo o vía decreto de ley. Finalmente ellos le pasaron, digamos, la obligación al Tribunal Supremo Electoral. Encima de esto,
Si mal no recuerdo, no hubo siquiera el presupuesto adecuado para que pudieran tomarse o implementarse las medidas. O sea que hay una combinación de cosas por acá. Sí, incluso podríamos ir hasta más atrás, ¿verdad? Hasta la misma designación de los magistrados, si estos eran los que debían de haber asumido, digamos, tal responsabilidad. Sin embargo, yo no quisiera centrarme en la autoridad electoral. Pues ya habrá tiempo, ahorita ni modo, hay que terminar el partido. Lo peor que puede pasar es, digamos, generar la total desconfianza más profunda de lo que hay. Ok, doctor, parece que tengo problemas con su audio en este momento, ya lo van a corregir. Vamos a darle la palabra al doctor Lorenzana. La misma pregunta, doctor. Bueno, la verdad es que nosotros pudimos observar desde el momento, y ahí sí creo yo que Álvaro mencionó algo también muy importante, desde la misma elección de las personas que se escogieron para esto. Se cambió completamente, prácticamente solo un magistrado ahí que tiene experiencia, que ha estado por algunos años, pero se cambiaron, fue un cambio bastante brusco. Se supo, fue público, que habían algunas discrepancias y contradicciones entre ellos que tienen que haber, que uno las acepta, pero que fueron públicas y que fueron un poco molestas para la población de conocer, y me empezaron a dar indicios de que ahí no había ninguna unidad en el sentido de buscar lo mejor para el país, sino que en una unidad partidaria que lo que hacía nada más era confrontar. Yo creo que al momento que hemos llegado era bastante predecible, sabíamos que podían existir algunas cosas. La autoridad debió haber pedido, y tenía por ley que se le habían dado los fondos para hacer adecuadamente el proceso electoral. Obviamente los fondos no les fueron concedidos y ellos se quedaron tan tranquilos de decir vamos a contratar y vamos a improvisar. No se puede improvisar porque esto ahorita está dando una mala señal que nos va a afectar. Ojalá no ponemos que poner más problemas de los que ya hay, como bien decía Álvaro, pero tenemos nosotros que ser justos y no podemos decir que estos señores han hecho un gran trabajo cuando la sociedad está diciendo en todas las redes sociales, está pidiendo la cabeza de ellos. ¿Por qué será? Entonces no podemos tapar el sol con un dedo. Claro, esperemos que pase el proceso, esa ha sido mi posición igual, el proceso tiene que terminar, pero una vez terminado el proceso, lo que yo lo esperaría, no creo que lo vayan a hacer, es que estos señores depongan su puesto y den paso para que personas con mayor capacidad puedan manejarlo. Nadie ha dicho que tienen que ser, las personas que nombraron tienen que ser privilegiados y que tienen que tener capacidades administrativas. Obviamente no las tienen. Entonces tienen que dar el paso para que personas que realmente conozcan puedan ocupar. Y otra cosa, los partidos políticos, otra vez, el señor presidente sale prácticamente reconociendo que a él lo puso el FMLN. Y no, que no, pues, y eso ya no iba a ser así. Que entonces empezamos a tener a responderle a los partidos políticos otra vez y ya públicamente en desesperación se hace, eso nos causa problemas. Yo creo que han hecho muy mal en quererse justificar con que pudo haber sido sabotaje. En primer lugar, porque ya los mismos magistrados, otros magistrados salen diciendo que ellos no están de acuerdo con eso que fue sabotaje. ¿Eso qué demuestra? Demuestra una unidad de criterio que debería de existir frente a un electorado que está demandando un Tribunal Supremo Electoral que realmente consciente, consistente, que le responda a las necesidades, obviamente, de una elección tan importante como esta. Es triste, yo no sé, como le digo, qué va a pasar después, pero sí me gustaría y sí los exhortaría a que estos señores depusieran sus cargos. Ok, con ese ya nos vamos a la pausa, ya volvemos en minutos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Doctor Artiga, quisiera que completara la idea que inicialmente nos había dado. Estábamos hablando acerca de lo que de alguna manera no colaboró para que este proceso fuera lo más normal posible. Bueno, entonces yo decía que aparte del nombramiento, o sea que podemos ir hasta cuando fueron nombrados,
Digamos, hay una serie de elementos que yo preferiría, digamos, en este momento dejar al tribunal tranquilo. No quiere decir que no tengan responsabilidad, pero quiero señalar algunos elementos que no se están mencionando y que habría que tener mayor claridad sobre el asunto, porque, digamos así, el discurso, la narrativa que se está armando es que es un problema técnico de transmisión primero, que si después del lector óptico, que si inconsistencia en la base de datos, que si la empresa, que si el técnico, una serie de elementos de esa naturaleza, cuando ya tenemos un antecedente de problemas con el escrutinio y que no se llevó a cabo, que es la elección de 2012. O sea, en la elección de 2012 se hizo el escrutinio preliminar, se publicaron los datos, pero cuando se hace el escrutinio sobre las actas, empiezan a salir actas con inconsistencias, a tal grado que lo que se produce es un acuerdo político entre los partidos para resolver ese problema. Y, digamos, no tenemos oficialmente un resultado de 2012, ¿verdad? Nos quedamos con el preliminar. Todavía antes de la elección del domingo, los datos que estaban puestos ahí en el sitio del tribunal de 2012 eran los provisionales. ¿Verdad? Uno entraba ahí a buscar los resultados electorales y le volvía a salir la imagen de los resultados provisionales. Entonces, con ese antecedente de un arreglo cuando hay un problema a nivel de actas, yo me hago la pregunta si no es ese el problema que hoy tenemos. Solo que magnificado, porque no hubo capacitación, los instructivos estuvieron tarde, ¿verdad? Los partidos no querían esto, ¿verdad? Y entonces que realmente hay un problema que no hay salida, más que volver a abrir las cajas y volver a levantar las actas. ¿Verdad? Es decir, ahí hay algo que no se está hablando. A mí me extraña eso, por eso yo no estoy de acuerdo con que se estén dando números, tendencias, porque las únicas actas que valen son las que tiene el tribunal o debería tener el tribunal, y ha llamado la atención que todavía ayer justamente no se instalan las juntas electorales departamentales porque el tribunal no tiene todavía todas las actas. O sea, hay un problema con las actas y de eso no se está hablando. Se está yendo por otro, que puede ser que hayan elementos técnicos, yo no digo que no, pero algunas actas, por ejemplo, que estaban ahí la imagen en el sitio del tribunal, voy a mencionar dos nada más. Una, la JRB número 3 del INDES, tiene votos cruzados 43, pero uno va a los folios donde tienen que aparecer qué candidatos fueron marcados, vacía la página. Eso genera la duda sobre los datos que están arriba. Arena tantos votos, CFMLN tantos votos, Gana tantos votos. Ya no sabemos si esos votos son por la bandera o también hay preferencias, porque las hojas que tenían que estar llenas con a quién se le dio esa marca, digamos, están vacías. O sea, si le estoy entendiendo bien, la integridad de todo el proceso, no sé si decir todo el proceso electoral, pero parte del proceso electoral podría verse comprometida porque ni siquiera se contaron bien los votos y o las marcas. Diría que no se llenaron bien las actas, lo cual era previsible y por eso mencioné que ese problema ya apareció en 2012. O sea, no sería nada nuevo. Lo que pasa es que en 2012 fue un acuerdo entre los partidos, ¿verdad? Hay otra acta, aparece Arena 600 votos, así, 600 votos, FMLN 200 y tantos votos, sumando los votos, porque ahí está la casilla votos de Arena, ¿verdad? Sumando eso, más de 700 votos. ¿Cómo va a ser? Si cada caja tiene 500 papeletas. Exacto. Y va a votar la mitad. Yo lo que puedo pensar es que han contado como votos lo que son marcas. Así es. Entonces, yo no puedo decir que esto es masivo, pero cuando están hablando de inconsistencia en la base o inconsistencias en las actas, a mí me gustaría saber exactamente qué están diciendo. El presidente, más allá de sabotaje o toda cosa, lo que dijo es que tomaron la decisión de no divulgar porque había inconsistencias en la base. ¿Qué significa eso?
Y es llamativo que las juntas, todavía el martes, en la tarde, habían juntas llenando actas, lo cual a mí me indica que quizás se equivocaban una vez, volvían a hacerlo. Yo estuve de observador en un centro y podía ver perfectamente que había mesas donde en ese momento estaban leyendo el instructivo. En otras mesas simplemente comenzaron a leer, comenzaron a separar las papeletas a este partido, a este partido, a este partido, siendo que no iba a ser así. Otras no sabían qué hacer y eran auxiliados por un jefe de centro, ¿verdad? Los partidos. La gente que estaba en las mesas como miembros de JRB, yo, digamos, aprecio su esfuerzo, porque ahí se podía notar el intento de resolver aquello. Pero en la noche, como previendo que algo podía pasar esto, yo me fui a meter a un centro, en un parque, para ver qué iba a pasar a medida que la luz se fuese ocultando. Les habían puesto canopies para protegerse del sol, pero en la noche tuvieron que quitar los canopies para que les diera la luz del poste, ¿va? Y en algunas mesas con el celular alumbrándose. Por eso no es raro que hayan actas que no tienen la impresión total en las copias, porque llenar una cosa esa supone hacerle una buena presión. Yo creo que todo esto la gente no lo tenía presente, y me atrevería a decir que ni siquiera el tribunal era consciente de que esto requería otra gestión. Entonces, a mí me gustaría que se aclarara qué significa esto de inconsistencias en la base e inconsistencias en las actas, para ver cuál es la magnitud de esto, porque sí sería un problema que sean las suficientes actas como para decir qué hacemos. O sea, que no estemos hablando de 25 actas. Bueno, si lo que el doctor nos está diciendo fuese tan generalizado, eso de alguna manera vulnera la integridad del proceso electoral, y ya no digamos por una irregularidad que alguien diga no metieron papeletas adentro o coaccionaron el voto, sino más bien porque la gente no sabía ni cómo contar ni cómo llenar. Entonces, ¿qué certeza tenemos que los diputados que van a salir electos reflejan efectivamente la cantidad de votos o marcas que recibieron, Mario? Bueno, Carlos, aquí hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Aunque uno no quiera concentrarse y llevar el tema al Tribunal Supremo Electoral, finalmente todo recae ahí. Si el doctor que plantea un problema importante que ya está en otras mesas de análisis, donde estamos de alguna manera queriendo entender qué está pasando, si esto fuera real, lo que estamos teniendo aquí es un problema de transparencia en la información por parte del Tribunal Supremo Electoral, que no le está explicando ni a los partidos ni a la nación, o quizás a los partidos sí, pero a la nación no, qué está sucediendo. Porque imagínese usted la gravedad de lo que plantea el doctor si, por ejemplo, en la Junta Receptora de Votos no se hubiese totalizado el número de marcas que hizo aquel elector que cruzó su voto, y que entonces tenemos que saber cuántas marcas hizo en total. Si, por ejemplo, en San Salvador de 24 utilizó 12, ¿verdad? Entonces, eso sirve de denominador para hacer la distribución de la fracción del voto y llegar a la unidad. Si ese dato no se tiene en el folio respectivo que acompaña al acta como anexo, ¿cuál sería la única manera de ir a contar cuántas marcas obtuvo cada partido para totalizar el número de marcas que utilizó? Abrir las urnas para ir a agarrar papeleta por papeleta y volver a hacer las actas. Y la apertura de las urnas, de acuerdo a la ley, tiene causales específicas para proceder a ello. Entonces generaría un debate importante que debería ponerse sobre la mesa por parte del tribunal. Pero igual como hizo, lamentablemente, antes del evento electoral, hay una falta y un problema grave de comunicación de parte de la autoridad electoral hacia los ciudadanos. Y también, si realmente en las juntas receptoras, por las condiciones en las que estaban trabajando, que en muchas mesas eran precarias, como ya lo mencionó el doctor Artiga, por la falta de luz, o por, y principalmente, falta de capacitación a las mesas de cómo se tenía que llenar actas y folios, porque apenas se proyectó un video días antes de la elección
y los instructivos llegaron tarde, de tal forma que los tuvieron que leer la misma noche del evento para saber cómo se contaba. Por supuesto que también hay una responsabilidad enorme del Tribunal Supremo. Hay quienes dicen, no, pero mire, la capacitación a la Junta Receptora le toca a los partidos. Sí, de acuerdo, pero entonces había plazos para hacer llegar los instructivos a los partidos para que estos capacitaran con suficiente anticipación a las juntas receptoras de votos. Ahora, muchos dirán, y de hecho ya lo escuché yo esta semana, que al final, doctor Lorenzana, la responsabilidad última recae con la sala, que fueron ellos los que empujaron este proceso demasiado a destiempo. No, eso es absolutamente falso. Miren, ya habíamos votado la vez pasada por rostros, ahora se complicaba un poco más porque era un voto cruzado. Pero ¿qué pasó? Hagamos el recuento claro. La Asamblea no quiso hacerse responsable de legislar cómo se iban a contar los votos. Dijo que como la sala había dejado la salida de que fuera el tribunal, le dejaron al tribunal esa responsabilidad. Si alguien es irresponsable en todo, si vamos a empezar a poner del dedo en un montón de llagas, mire, la Asamblea tiene una gran responsabilidad porque ella permitió, delegó la función principal, que es legislar, al Tribunal Supremo Electoral. Y no solo a cualquier Tribunal Supremo Electoral, a un Tribunal Supremo Electoral novato, sin experiencia. Ellos fueron los que decidieron cómo se iban a contar los votos y entonces además se tomaron su tiempo, tanto la Asamblea para decir que no, como el Tribunal para aceptar de qué forma lo iba a hacer. No, mire, aquí hay mucha culpa para repartir, hay bastante. Lo que sucede es que el factor transparencia no juega. Yo le aseguro que la ciudadanía hubiéramos entendido si nos dicen, mire, este proceso va a ser un poco tardado, lo vamos a empezar acta por acta, han habido problemas en la forma de hacer las actas y vamos a empezar a buen lunes en la mañana a revisar actas por actas y empezar a hacer la tabulación, que aunque la mande la ley 48 horas después, nosotros vamos a empezar a revisar estas actas porque hay inconsistencias como las que bien se han señalado aquí. Estaríamos más tranquilos. Si nos vinieran a decir ahora o aún ayer, mire, lo que ha pasado es que ya vimos otra vez, estamos revisando las actas, no están funcionando como se debía hacer por el problema del voto cruzado, la gente que estaba en las juntas de receptoras no lo entendió o alguna gente, lo vamos a revisar. Estaríamos más tranquilos, pero no que aparecen un día diciendo una cosa y mañana otra y empezaron a echarse culpas y empezar a hablar de un, no fraude, pero de un sabotaje. Yo creo que ahí estamos mal. Y estamos mal en otros aspectos. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, decía yo fuera de cámara, bueno, ¿y por qué tuvieron plata para pagar y comprar 240 millones por lo que les hayan pagado a los italianos por la GEO? Y para el proceso electoral no había dinero. Y hay dinero para viajes y un montón de cuestiones que la gente, eso es lo que indigna, ¿ah? Que el Ministerio de Hacienda no les haya dado los fondos y estos están tranquilamente y han dicho, vamos a ahorrarnos dinerito, contratando compañías que no tenían la experiencia ni que se podían manejar. Si hemos venido caminando hacia un proceso electoral del cual estábamos bastante satisfechos, con problemas siempre hay, pero estábamos bastante satisfechos, ¿por qué un grupo de personas jóvenes, y no por ser jóvenes, sino que porque no tenían la experiencia y la capacidad tal vez, se hacen el cargo de montar ellos como fuera una empresa? El tribunal va a montar, coordinar y vamos a contratar empresitas. ¿Y cuándo lo ha hecho el tribunal antes? A esta escala, nunca. Claro, uno dijo, bueno, se quieren ahorrar dinero, quizá ellos tienen la experiencia. Uno se le ha depositado la confianza y ellos dicen, tenemos la experiencia para hacerlo, lo creemos. Ahora bien, ahí es donde entra lo que dice Álvaro. Hacen dos simulacros. No se detectaron este tipo de problemas, había unos problemas que porque en unos módulos que ya los iban a cambiar, hacen el segundo, sí, todavía eran problemas, pero lo que ha pasado el día de las elecciones no es que hubiera un problemita, es que hubo un problema, fue todo el problema. No se pudo conocer ninguna data. Entonces, ¿cómo es que lo estuvieron probando 2 veces y no se dieron cuenta que no estaba funcionando o que vino a colapsar ese día? Entonces, mire, yo ahí realmente entra la duda de lo que dice Álvaro, y mejor sería que estas personas que están encargadas dieran la cara y nos explicaran qué es lo que realmente está pasando. Los partidos políticos, más les vale que no vayan a ser cómplices de una cosa de estas, porque realmente la ciudadanía se los va a cobrar.
Nosotros no podemos seguir esperando que nos tengan desprestigiando nuestra forma de vida, nuestra forma de elegir a nuestros representantes, sencillamente porque no creen que tenemos la capacidad para asimilar con que hay problemas serios. Doctor Artiga, ya para cerrar este punto, y yo sé que usted es experto en sistemas electorales, ¿cómo enmendaría o sugeriría usted que se enmiende o se corrija el proceso que tenemos actualmente para que los salvadoreños tengamos certeza de que los diputados que salgan electos y los alcaldes que salgan electos son efectivamente las personas que deben ir a esos puestos porque son los que reflejan la voluntad popular? ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí en esto ahorita tienen responsabilidad quienes tienen acceso a las actas, ¿verdad? Y hay digamos, 3 actores que pueden triangular para dar certeza. Por una parte, en el escrutinio final está participando la Fiscalía tiene una copia del acta, pero también está la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y están los miembros de la mesa. Entonces, puede ser, digo, que haya una suficiente cantidad de actas con inconsistencia que habrá que revisarlas. No es la primera vez que se detecten actas con inconsistencia. El proceso normal es, vamos con las que no tienen inconsistencias y se va acumulando. Aquí eso es lo que llama la atención, que de ninguna manera se comienza. Entonces quiere decir que hay algo donde está el problema y como sería súper delicado, ¿verdad? En que esto, digamos, fueran varios miles de actas, de las 10.000 y feria de actas que hay, que sean varios miles o varios cientos, pues, ¿verdad? Entonces, eso, la única manera de estar seguros es, como dicen, ¿verdad?, haciéndolo manual. Cuando alguien viene y dice que según nuestras tendencias y lo que sea, yo tengo dudas, de verdad, que cualquiera de nosotros, incluso fiscales, ¿verdad?, sepan cómo llenar esas actas. Es que no es fácil, no es que sea difícil, sino que requiere como mucho cuidado. Sobre todo porque comenzaron con el Parlacen. Ya dijimos en algunos otros lugares que menos mal que empezaron con el Parlacen y ahí se entrenaron. La única práctica previa que tuvieron de cómo llenar actas fue con las actas del Parlacen, y por eso el escrutinio del Parlacen en algunos lugares llegó hasta las 11 de la noche. Ahí ya va el cansancio acumulado, las ganas de ir al baño que tenían los miembros de la Junta Receptora de Votos, el que no habían comido, o sea, el estar sentados tanto tiempo, o sea, empiezan a aparecer una serie de factores que van tensionando y que pueden provocar problemas de concentración a la hora de, tal partido tiene 12 marcas. Entonces hay que ir despacio, el cuenta marcas, ¿verdad? Y nos topamos con el problema de que la fotita y el nombre, ¿verdad? A esa hora hay personas que tenían problemas para leer el nombre para podérselo dictar al secretario o la secretaria, que es la que debía haber estado marcando. Entonces, como si tenemos inconsistencias de esas, como las que mencioné, ¿verdad?, que más de 700 votos, ¿verdad?, en un acta, imposible. Yo no sé si es posible de nuevo ir hasta la urna. No lo sé. Porque tendrían que llenar el acta otra vez. Y ahí es donde yo tengo la preocupación de que los partidos, para evitar eso, hacen el pacto, ¿verdad? Y me ha llamado la atención, por eso yo así digo, no quiero, esto no solo es el tribunal, esto aquí pueden haber chivos expiatorios y nos lo estamos tragando fácilmente, ¿verdad? Porque extrañamente los perdedores en los municipios aceptaron rápidamente su derrota, cuando en otras condiciones este espacio les daría el pie para decir, me han quitado el triunfo. Me ha llamado la atención el caso de San Miguel, ¿verdad?, cuando el alcalde Salgado, el propio día de elección, estaba haciendo denuncias de traslado de votantes en San Miguel, llamando a sus compañeros del ARCE, creo que fue el batallón, ¿verdad?, y una serie de cosas, y en la madrugada casi de los primeros en reconocer el triunfo del FMLN. Después le echó la culpa a la mamá, que le dio una bebida, que lo durmió más de un día, y por eso entonces reclamó, y después que le desestimaron el recurso, bueno, ha tenido un desencuentro con Gallegos,
¿verdad? O sea, como quien dice, mira, y temo que por esa vía, incluso, digo, empieza uno a especular, ¿verdad? Y por eso esto hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Pero que vaya a haber una negociación, y por la vía de una negociación política, que paradójicamente es lo que le puede dar estabilidad a este asunto, tengamos lo que yo siempre les he dicho, tenemos un sistema, un régimen híbrido, ¿verdad? Que tiene elementos autoritarios y elementos democráticos. Okay. Como decía, nos vamos a la pausa y ya regresamos. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, independientemente de que los tengamos ya los resultados en firme o no, ya los partidos políticos han empezado a dar los números con los que quieren contar en la Asamblea Legislativa. De hecho, esta semana el presidente de Arena, Jorge Velado, nos dijo aquí en República que esperaban tener 36 diputados. La prensa gráfica sacó su propio análisis, tenían como 31 o 28. Lo que se está viendo es que aparentemente no va a haber una mayoría entre FMLN y Gana, y probablemente Arena sí se convierta en la primera fuerza política del país y principal partido de oposición. Doctor Lorenzana. Mire, yo soy una persona que considera que apoya el hecho de que hayan controles dentro del gobierno, dentro del Estado, que tengamos la posibilidad de tener diferencias para poder sacar las mejores conclusiones. No me gustaría un control absoluto de ningún partido, ni me gustó antes, ni me gustó ahora, ni me gustaría ahora, de que un solo partido controle todo. En tiempos de Arena controlaban la Asamblea, controlaban la Corte, controlaba, y sobre todo en el tiempo el presidente Saca, que controlaba todo, y eso para mí nunca fue de mi agrado, porque no es la absoluta democracia. Entonces, si han quedado las cuestiones ahora en que los principales partidos, o todos, tengan que sentarse y negociar, yo lo aplaudo. Lo que he estado escuchando hasta ahora, como que así ha quedado, que por 1 o 2 votos, aparentemente, como dicen, son tendencias, nadie lo sabe, como decía Álvaro hace un rato, hay que ver en la bola de cristal, pero lo que se dice sería que han quedado el frente con Gana, harían por ahí por 41, 42, lo más 41 o 42, entonces tendrían que negociar aquel otro voto, ¿verdad?, con algo otro de los partidos. Arena quedaría en una situación un poco privilegiada, pero aquí no se trata de obstaculizar la gobernabilidad. Lo que se trata es de optimizar nuestros recursos y de que realmente se den leyes y presupuestos, sobre todo en el caso de los presupuestos de los gastos de la nación, que se controlen y que se tenga una situación mejor. Si es así, yo lo aplaudo en ese sentido. No quisiera mayoría absoluta de Frente y Gana, precisamente por eso, porque yo siento la necesidad de negociar. Es más, yo acepto el sistema, me gusta que es plural, pero también observo con otros países a donde los grandes partidos, los partidos mayoritarios se sientan, hacen un pacto de nación y vengan a negociar, que se permite que se mueva un poquito mejor el país entero en todos los aspectos, seguridad, economía, etcétera. Y entonces sí me gustaría, si es así, eso es lo que a mí me parecería que sería lo ideal, que tenga la necesidad de negociar las fuerzas grandes. Ok, Luis Mario. Bueno, Carlos, la única fuente de información en estos momentos para los medios de comunicación y para los ciudadanos son los partidos políticos. Estos son los que han estado dando proyecciones, sus candidatos proclamándose ganadores o perdedores, y los medios de comunicación, algunos, bueno, con sus propios centros de estadísticos, intentando contrastar esa información de los partidos con sus propias investigaciones de encuestas que estén probablemente revisando. Esto, digamos que lo que genera es justo una especulación debido a la falta de información oficial del Tribunal Supremo Electoral, pero llama la atención algunos datos interesantes. Hoy un medio escrito señalaba cómo se distribuyó, por ejemplo, el tema de votos enteros y de votos cruzados, y decía este medio que hay un 7.1% a nivel nacional de votos cruzados. Es interesante, porque la tendencia en América Latina cuando se han implementado este tipo de sistemas es justamente entre 10 y 12% del electorado que cruza su voto. Aquí nos estamos acercando al 7% según lo que dice la prensa, pero hay que esperar
por supuesto, los datos oficiales, porque pueden cambiar sensiblemente. Eso, el resto o esos votos cruzados, este mismo periódico señala que podrían llegar a definir 8 diputaciones entre diferentes partidos políticos. Y eso es otro dato interesante, cómo va a impactar el voto cruzado, la distribución de los diputados en la Asamblea Legislativa. En San Salvador señala que es un 13.5% de votos cruzados. Eso es, digamos, muy lógico y razonable. En 2012 hicimos un análisis en el Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, donde conforme nos vamos acercando a La Libertad y San Salvador, que teóricamente hay un nivel de educación mayor, el voto por rostro, por candidato, aumenta, ¿ya? Y disminuye el voto por bandera. Conforme nos adentramos al interior de la República, aumenta el voto por bandera y disminuye el voto por rostro, probablemente por la capacidad de poder entender, en este caso, cómo se puede votar, pero también es una especulación porque no tenemos esos datos oficiales. Lo cierto entonces es que ojalá que podamos tener pronto estos datos y dejemos de estar escuchando estas acusaciones de sabotaje que ni la OEA ni ninguna de las misiones de observación electoral nacional, de las serias, me refiero a una de ellas, por ejemplo, ISD, que desplegó más de 700 observadores a nivel nacional, han señalado que tienen indicios como para afirmar que hubo sabotaje. Cuando el presidente del tribunal señala que hay técnicos vinculados a un partido político que pudieron prestarse para hacer sabotaje, lo único que está haciendo es dándole la razón a todas las organizaciones que hemos señalado que hay que despartidizar el Tribunal Supremo y quitar esas cuotas de poder que hay al interior del tribunal, y ojalá que así suceda en el corto plazo. Ok, doctor, tiene usted la última palabra. Bueno, yo solamente deseo que este proceso se lleve a feliz término, ¿verdad? Que sea un poco más transparente para que no vaya a haber duda de que efectivamente los diputados electos son los que deben ser. Y luego, quizá vale la pena decir que en lo que queda de funciones de esta Asamblea Legislativa, debe pensar si hay que aprobar, si hay que acordar y aprobar una reforma constitucional que facilite que en las elecciones de 2018, si vamos a continuar con el voto cruzado, no tengamos que estar con este problema de las fracciones, ¿verdad? Recordemos que ahí había un problema con una persona, un voto. Si esto tiene rango constitucional, tendrá que cambiarse ya, ¿verdad? Para que la siguiente asamblea lo ratifique. Si no, se nos puede repetir el escenario más adelante. Bueno, con ese nos quedamos, vamos a la pausa y ya regresamos. Miedo, tristeza, insomnio, angustia, estrés, el peor mal del mundo. Energisil Forte, el estimulante vital para todas las funciones del organismo. Energisil Forte, cómpralo ya. Una innovación de Laboratorios Suizos. Somos tu voz. A través de nuestras cámaras puedes hacer tus denuncias, contarnos tus casos y nosotros te ayudaremos a resolverlos. Llamar al corazón de algún doctor que nos ayudara. Muy mal trabajo y lo han hecho apresuradamente solamente para salir del lío. Y al llegar acá nos dimos cuenta que no solamente es una, sino que son dos problemáticas. Me dejaron lo que dañada la médula espinal. Lo prometido es deuda, hermano. Están acá tus láminas y tu cama. Sintonízanos de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Canal 33, la televisión salvadoreña. Club Daima te pone a chatear con tus amigos de Facebook en tu celular. Envía chats al 1081 y descarga Facebook Chat totalmente gratis. Únete ya a Club Daima y conéctate con tus amigos de Facebook en cualquier lugar. ¿Qué esperas? Envía chat al 1081 y descarga el contenido más divertido sin límites. Los deportes los tiene Diego López, de lunes a viernes, por Teleprensa, en todas sus emisiones.
A partir de la 1:30 de la tarde tienes una cita con nuestro programa. Este viernes te mostraremos cómo elaborar un centro de mesa con flores del Ecuador. No puede faltar también asesoría migratoria. Además, en el marco del Día Internacional de la Mujer, hablamos sobre educación y empleo en la mujer. Te esperamos aquí por Canal 33. En la vida hay momentos incómodos ocasionados por el mal aliento. Para evitarlos existe Sana Bucal en sus dos presentaciones, spray y gotas. Sana Bucal te mantiene libre de bacterias y con buen aliento. Además evita caries, herpes y llagas bucales. Para una limpieza bucal completa, yo como odontóloga te recomiendo Sana Bucal. Innovación de Laboratorios Suizos. Bueno, caballeros, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana en República discutiendo este tema que es tan importante porque tiene que ver definitivamente con la delegación del poder de parte de nosotros los ciudadanos hacia nuestros representados. A ustedes, amigos, los espero entonces el próximo lunes. Tengan un feliz fin de semana y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.